Hoy hacemos casero el nuevo chocolate Bonobon, mucho más rico y más grande. Vas a comenzar integrando 25 gramos de manteca o mantequilla sin sal blanda con 20 gramos de azúcar impalpable o glass. Le añadís una yema, también media cucharadita de esencia de vainilla y por último 60 gramos de harina 4 ceros, es la más refinada que encuentres en tu país y que no contenga polvo para hornear. Forma la masa y deja en heladera media hora. Estírala a 3 milímetros de espesor aproximadamente y corta círculos de 3 a 4 centímetros. Colócalos en una placa con papel manteca o plancha de silicona debajo o en caso de no tener podés enmantecar y enharinar. Y lleva al horno precalentado a 180 grados centígrados de 6 a 7 minutos. Una vez frías vas a derretir 150 gramos de chocolate con leche a baño María o microondas en intervalos de 30 segundos. Fundamental, elegí uno que sepas que te gusta mucho. Y vas a necesitar un molde cuadrado o rectangular. Yo voy a usar uno cuadrado, es este de vidrio de 16 centímetros. Y si no es desmoldable, fórralo con papel film. Le vas a untar el chocolate haciendo una capa fina y con un pequeño bordecito por los costados. Reserva mientras derretís 100 gramos de chocolate blanco a baño María o microondas en intervalos de 10 segundos. Recordá que el chocolate blanco es más delicado y es mejor derretirlo de a poco para no quemarlo. Le agregas 2 cucharadas de pasta de maní íntegras y vas a dejar que temple un poco para que no esté tan caliente, pero importante, no dejes espesar. Volcas en el molde, desparramás y arriba vas a presionar las galletitas rápidamente antes de que se endurezca el relleno. Sobre todo si como yo lo estás haciendo en un ambiente frío. Con el chocolate que quedó, volvelo a derretir, vas a bañar por arriba. Si no es muy fluido, te recomiendo ponerle una cucharadita de aceite neutro o aceite de coco. Haz este paso rápidamente porque puede secarse antes de que cubra todo, como casi me pasa a mí. Y listo. Disfrútalo mucho, compartime fotitos si lo haces o haces una de mis recetas. Podés hacerlo por mail a elusweets@gmail.com o etiquetame en Instagram. Te mando un abrazo super sweets y nos vemos en la próxima.